Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy en nuestra materia optativa Vida Humana, Sociedad y Derecho. Ya estamos grabando. Hoy tenemos la visita del profesor doctor Nicolás Laferrier, que dirige el Centro de Bioética de la Universidad Católica Argentina y que una vez más este año ha generosamente ha decidido compartir una parte de su tiempo. Él está muy ocupado y se lo agradecemos. En nuestra materia, la clase queda grabada, se difunde además de los alumnos en una red importante de personas. No son muchos, pero tenemos una red entre 300 y 400 personas a las cuales esta clase les va a llegar. Nicolás Laferrier, voy a cederte la palabra. Tienes tiempo hasta las 12:15, organizas como vos deseas el tiempo. Si deseas hacer un corte, preguntas o lo que sea, totalmente libre. Yo voy a silenciar mi micrófono para que no haya interferencia. Nicolás, muchísimas gracias. Tienes la palabra. Muchísimas gracias, profesor. Es realmente un gusto participar de esta universidad tan prestigiosa en una clase. Agradezco mucho la invitación. Yo soy profesor en la Universidad Católica Argentina y también en la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, siempre miramos a Córdoba con una gran admiración. Y sobre todo también me resulta estimulante poder encontrarnos para conversar sobre los temas del fin de la vida, la toma de decisiones en el fin de la vida. Mi presentación se va a concentrar en los proyectos de ley que existen en el Congreso Nacional en torno a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Va a consistir en dos partes. En la primera parte voy a explicar de qué tratan los proyectos para que se comprenda sus disposiciones, y en la segunda parte voy a analizar los aspectos éticos y jurídicos de los proyectos, a su vez dividido en dos. Por un lado, lo referido a el pedido de poner fin a la vida en un contexto de una enfermedad terminal o de un enfermo grave, y por otro lado, si más allá de la situación de enfermedad terminal, si existe un derecho a morir, ¿tá? Esto será la segunda parte. Y desde ya estoy abierto a las preguntas y comentarios que los dejaremos para el final, para el diálogo, y desde ya, si quieren en el medio hacer alguna precisión o consulta, no duden en o bien levantar la mano o hacerla llegar por el sistema de chat. En Argentina, en el Congreso de la Nación, existen distintos proyectos de ley que en los últimos 2 años se han presentado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación para regular el derecho un pretendido derecho de las personas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir. Se trata de proyectos que regulan un procedimiento formal con una petición, con un mecanismo de control, de verificación, de información para quien lo pide, y que tienen todo ese proceso tiene distintas instancias burocráticas que culminan con la realización por parte de un profesional de la salud, de una provisión de una sustancia provocando la muerte de un paciente. Los proyectos de ley, desde el punto de vista terminológico, tienen variedad de términos. Vamos a ser claros. Existen actualmente, el primer proyecto
los proyectos que habían sido presentados en 2021 actualmente han perdido estado parlamentario y en la situación actual existe un proyecto que es el 3956 de los diputados Cobo y Verasay. Existe otro proyecto de la diputada Moisés, que es el 4092 en diputados del 2022. Existe otro proyecto de la diputada Brauer, acompañada por otros diputados, del 4855 del 2022. Y finalmente uno que se presentó hace poco, que es una repetición, una reproducción de un proyecto del 2021 de la diputada Latorre y otros, 1473 del 2023. Y por su lado, el mismo texto del que acabo de mencionar, con alguna variación, fue presentado en el Senado el año pasado por senador Cornejo y otra senadora, el 848 del Senado. Es decir, que tenemos básicamente 4 proyectos, en realidad 5 proyectos, aunque 2 de ellos tienen una redacción muy parecida. Yo en general no voy a entrar a precisar cuál de los proyectos, para no confundir, para no ser complejo. De todos modos, yo he escrito un informe detallado en el Centro de Bioética, que quisiera corregir. Yo soy profesor del Instituto de Bioética de la UCA, y el Centro de Bioética Persona y Familia es una institución que es externa a la Universidad Católica, aunque hay varios profesores y egresados de la Universidad Católica allí colaborando. Justamente decía, en el Centro de Bioética Persona y Familia, que es centrodebioética.org, ustedes podrán encontrar el análisis de en extenso, por escrito, de estos proyectos de ley. Entonces, comenzamos con la terminología, ¿no? Uno de los proyectos usa la expresión ley de buena muerte, otro dice regulación de la eutanasia, para que la persona pueda solicitar la interrupción voluntaria de su vida. Otros proyectos habla de una prestación de ayuda para morir dignamente, que es compartido por, son 2 de los proyectos que hablan de esta prestación de ayuda para morir. Como vemos, hay diferencias terminológicas. En general estamos hablando de, todos se ubican en el marco de sostener que existiría un nuevo derecho a pedir la ayuda para morir, y también esto adopta 2 modalidades, que es ya sea acción, o sea, la persona, supongamos un enfermo terminal, que le pide al profesional que le aplique una inyección letal, o bien eso sería eutanasia, o bien el suicidio asistido, que sería que la persona que está en una situación terminal pide que le prescriban y le entreguen las sustancias que él mismo se administra. Sería suicidio asistido, porque la persona se quita la vida, pero con la asistencia de un profesional de la salud. En los 2 casos el resultado es el mismo, y en general yo los voy a analizar como la misma conducta, o sea, no voy a hacer demasiadas diferencias, aunque sepan que están esas 2 modalidades, y cuando corresponda haré alguna distinción en este sentido. Desde el punto de vista del marco normativo, los proyectos señalan que se ubican dentro de las, las ideas de la libertad, ¿no? O sea, un concepto muy exacerbado de libertad personal que incluiría la total autodeterminación para elegir el proyecto de vida, lo que incluiría un derecho a poner fin a la propia vida. En los fundamentos se suele mencionar el respeto a la dignidad entendida como autonomía, es decir, la persona es digna en la medida que es autónoma para tomar decisiones, y en esa autonomía estaría incluida la posibilidad de poner fin a la propia vida. Se menciona también, digamos, hay una mención a la vida digna, la idea de vida digna. Este es un tema muy importante porque pareciera entonces que ante situaciones que la propia persona percibe como indignas, la ley sale a afirmar, bueno, muerte digna para la vida de esa persona. Quisiera ser muy claro en que en estos temas tenemos que tratar de evitar
rótulos, tendríamos que ir siempre, tratar de ver cuáles son las conductas concretas que están en juego para no confundir, porque la palabra muerte digna puede ser muy amplia y detrás de eso puede haber muchos condimentos. Pero acá estoy hablando ya del marco normativo. Entonces, en el marco normativo se suele invocar las, digamos, los derechos a la libertad, a la dignidad, la mención a la dignidad y a la vida digna. Un aspecto central de los proyectos de eutanasia es el referido a qué causales habilitarían la eutanasia, es decir, qué tipo de pacientes serían aquellos que están en condiciones de pedir la eutanasia. Y acá hay como un acuerdo en la redacción de la mayoría de los proyectos, salvo uno que hace como una mezcla de estos dos supuestos, y tenemos dos grandes casos. El primer caso es, o causal, sería la presencia de una enfermedad grave e incurable. En torno a esto, la redacción de los proyectos presenta dos grandes alternativas. Por un lado, uno de los proyectos señala que por enfermedad grave e incurable debe entenderse, dice así, una alteración de la salud irreversible, condición patológica grave o lesión corporal grave que ha sido diagnosticada, certificada y confirmada por un médico responsable, que demuestre un carácter progresivo y reversible con pronóstico fatal próximo o en un plazo relativamente breve que no sea susceptible de un tratamiento curativo y de eficacia comprobada que permita modificar el pronóstico de muerte próxima o cuando los recursos terapéuticos han dejado de ser eficaces. La redacción, en este caso, está señalando que se circunscribe el supuesto de enfermedad grave e incurable a una situación de salud terminal, porque dice pronóstico fatal próximo, donde no hay posibilidades de tratamiento curativo, de curación. Ya dice que pronóstico fatal próximo relativamente breve, que no sea susceptible de tratamiento curativo o no haya recursos o los recursos terapéuticos dejaron de ser eficaces. Estamos claramente entonces en este caso en un supuesto de enfermedad terminal. En el otro, la otra redacción propuesta por otro de los proyectos, en cambio dice enfermedad grave e incurable, la misma denominación, grave e incurable, la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable en un contexto de fragilidad progresiva. Acá, como verán, no aparece la mención al carácter terminal de la enfermedad, no hay una exigencia de requisito fatal próximo, y aparece dos componentes, la presencia de una enfermedad que causa un sufrimiento que la persona percibe como intolerable. En este segundo supuesto se habla de sufrimiento físico o psíquico y claramente está mucho más enraizado en la percepción subjetiva y por lo tanto es susceptible de una interpretación muy amplia. Después vamos a volver sobre este tema. Como ustedes ven, en un caso dice, no, estamos ante una situación terminal, en el otro dice, no, es un sufrimiento grave, incurable, sí, fragilidad progresiva, pero que la persona percibe como intolerable. Entonces, hay una descripción mucho más subjetivista de la causal, mucho más asociada a la subjetividad del paciente y por lo tanto mucho más amplia. Esta es una primera gran diferencia entre los proyectos de ley y será uno de los ejes probablemente de mucho debate en el Congreso. Por supuesto, hay un debate en sí mismo por si corresponde o no legalizar, pero sí para aquellos que proponen legalizar, la postura que propone legalizar, advertimos acá una diferencia muy importante. Algunos son más, digamos, acotados en la forma de caracterizar enfermedad grave e incurable y otros son mucho más
amplios en la manera de redactarlo, con lo cual aparecerían supuestos de enfermedad psíquica, como también demuestra la experiencia internacional. La redacción o mejor dicho, la redacción de este último supuesto, de aquel que pone el foco en lo que la persona considera tolerable, viene casi textual de la ley española. La ley española habla de enfermedad grave e incurable, pero con una redacción que está más cerca de esta situación subjetiva. En este sentido, los otros dos proyectos hablan de la cuestión de terminalidad y se apartan de la ley española. La segunda causal es la de padecimiento grave, crónico e imposibilitante. En este punto hay bastante acuerdo en la manera en que están redactados los proyectos, en que esta causal está redactada con prácticamente dos focos. Por un lado, limitaciones muy importantes a la autonomía física y por el otro, un sufrimiento intolerable. Les leo. Dice, y esto viene también prácticamente igual de la ley española, o sea, nuevamente aquí la fuente del legislador o de los legisladores que están propiciando esto, pues todavía no es ley, esto es padecimiento grave, crónico e imposibilitante, dice así, uno de los proyectos, dice, situación que hace referencia a una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como su capacidad de expresión y relación, eso sería la limitación en la vida física, y ahí viene la segunda parte, y que lleva asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable, existiendo fuerte probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación. La ley española agrega que esto en ocasiones puede generar la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Esto está en algunos de los proyectos y en otros no. La redacción es bastante parecida, entonces, en general, entre los proyectos en este punto. Hay solamente una pequeña diferencia con esto del apoyo tecnológico. Y en el fondo, entonces, vemos que esta segunda causal está compuesta por dos grandes elementos: las limitaciones a la vida física y el sufrimiento. Entonces, recapitulando, tenemos proyecto de legalización de la eutanasia y del suicidio asistido, conductas orientadas a provocar directamente la muerte de una persona a su petición. No sería cualquier persona, no es cualquier paciente que lo puede pedir, sino aquellos que se encuentren en dos situaciones: enfermedad grave incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. En el primer caso, tenemos dos posibles redacciones, una más centrada en la terminalidad y la otra más centrada en un sufrimiento que la persona padece como intolerable. Y en el caso de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, tenemos dos elementos. Por un lado, la limitación y por el otro lado, el sufrimiento constante e intolerable. Bueno, los proyectos tienen esta modalidad que les he contado de la práctica eutanásica y la muerte asistida. Por ejemplo, les leo uno de ellos, que es la práctica eutanásica como modalidad: la administración directa al paciente de una sustancia que provoca la muerte por parte del profesional de la salud competente a partir de la petición libre, informada y reiterada del paciente que está sufriendo intensos dolores. Bueno, y ahí vienen los requisitos que vimos antes. Muerte asistida: prescripción o suministro al paciente por parte del profesional de la salud de una sustancia, de manera que el paciente, se la pueda autoadministrar. Es un suicidio asistido, ¿tá? En general no usan esta terminología, de alguna manera los proyectos lo encubren y dicen prestación de ayuda a morir. O sea, habría una nueva prestación de salud, así como está la prestación, no sé, de una cierta cobertura de alguna prestación, perdón, una prestación puede ser un fármaco, una prestación puede ser algún tipo de tratamiento que se ofrezca. Entraría en el paquete de ofertas que se hacen a un paciente la prestación de ayuda a morir, a pedido de él, ¿no? O sea, no, en principio en ningún lado dice que debe dar la iniciativa y la información, pero entra dentro del paquete de
prestaciones. ¿Tá? ¿Quién es el profesional que interviene? Esto es muy importante. Uno podría pensar que la ley, que este proyecto, de los proyectos, crean un cuerpo de médicos que van a ser los eutanasiadores, es decir, un cuerpo de médicos que hagan la eutanasia. Pero no, la ley dice que médico responsable es el que está a cargo de la atención del paciente y es el que recibe el pedido. Entonces, esto indica que los proyectos de ley están imaginando, si salieran así, que todo profesional de la salud que está atendiendo a un paciente que puede estar en estas dos condiciones, o grave incurable, o con un padecimiento grave crónico imposibilitante, deba hacer la eutanasia. O sea, puede ser un oncólogo, neumonólogo, cardiólogo, pero también podría llegar a ser en un contexto psiquiátrico, si depende cómo se definan los supuestos que vimos antes, podría llegar a ser en un contexto de gerontología, si vemos una persona que por ancianidad se queda con una, digamos, una limitación física que además le trae dolores. Es decir, esto atravesaría a muchísimas especialidades médicas. Esto es una cuestión que tiene un impacto enorme en todo el ejercicio de la medicina, porque no se trata entonces simplemente de que va a haber un equipo de eutanasiadores. Entonces, un médico de pronto viene alguien y le dice, mire, yo quisiera que usted me quite la vida porque estoy pasando por esta y esta situación y ya quiero que mi vida ponerle fin a mi vida, sino que y entonces el médico que recibe eso dice, mire, vaya a este lugar, y entonces no, que ese médico lo tiene que hacer. Esto impacta muchísimo y va a tener un gran, yo creo que va a ser uno de los aspectos más controversiales en el debate. Por supuesto, la gran controversia es en sí misma la eutanasia, pero les estoy contando, por así decirlo, la letra chica de los proyectos para que ustedes entiendan de qué se tratan y también para que se vea el impacto de un tipo de ley así. ¿Qué obligaciones tienen los profesionales? Bueno, tienen una obligación de informar, dar mucha información al paciente. Tienen que pasar 15 días entre los pedidos. El paciente va a pedir la eutanasia, se le da información y tienen que pasar 15 días y tiene que ratificar el pedido. Es decir, como que los proyectos incorporan un periodo de reflexión, como para que la persona pueda madurarlos. Uno solo de los proyectos permite adelantar este plazo. ¿Tá? En algunos casos, hay proyectos que incorporan además la intervención de un médico consultor, es decir, se le pediría una opinión a otro médico que actuaría como consultor y verificaría que se den las circunstancias que dice la ley. Y también algunos de los proyectos incorpora una comisión interdisciplinaria, un equipo interdisciplinario que vendría a ayudar al paciente. Realmente uno de los grandes temas de este proyecto, de estos proyectos, es todo el aparato de salud que se pone, que se crea para facilitar la muerte en momentos en que nuestro país atraviesa una enorme situación de crisis en su sistema de salud y unas grandes injusticias e iniquidades con demoras en pedir turnos, y aquí se establece todo un procedimiento para garantizar cómo se le va a quitar la vida a los pacientes. Incluso uno de los proyectos señala que el médico va a tener que hacer una verificación de que se cumplen los requisitos y debe, digamos, también dialogar reiteradamente con el paciente y no debe dar información inadecuada, dice uno de los proyectos, lo cual me parece una cosa bastante difícil de probar. ¿Qué sería inadecuado? Tratar de disuadirlo, tratar de explicarle que la vida es un bien, que quizás tiene sentido, que no,
ya eso podría ya ser considerado inadecuado y veremos que hay como amenazas de sanciones a los médicos que pudieran dar información inadecuada o pudieran obstaculizar, dilatar o negarse. Eh, un aspecto importante a tener en cuenta es que la modalidad, que es aplicar una sustancia, no es tampoco algo que sea tan fácil, porque incluye también una cierta sedación y después la administración de la sustancia letal. Y entonces todo profesional va a tener que hacer esto cuando reciba un pedido de su paciente y él va a tener que hacer el que haga esa inyección o que tenga que hacer ese tratamiento. Y bueno, es todo una complicación en términos de dosis, de complejidad, ¿no? Eh, en este sentido, los proyectos en un momento hasta señalan que el médico tiene que acompañar hasta el final, ¿no? Lo cual plantea aspectos problemáticos en términos de qué significa hasta el final. ¿Qué pasa si sale mal la eutanasia? El médico tiene que quedarse allí, garantizar que se muera. O sea, realmente tiene una serie de aspectos complejos, aún pensándolo desde la mala praxis, porque en este caso la mala praxis sería que el paciente viva, ¿entienden? Nosotros habitualmente en derecho estudiamos las mala praxis como situaciones en que el paciente se muere o queda con un daño. Acá la mala praxis sería que el paciente quede vivo. Bien, vamos a el consentimiento. Eh, en general, todos los proyectos dicen que tiene que hacer por solicitud del paciente y tiene que haber dos solicitudes. La primera es como el disparador. Se pone en marcha el procedimiento, luego tienen que pasar 15 días y tiene que ratificar su voluntad. En todos los casos se dice que sea por escrito o en su defecto, dice uno de los proyectos, por otro medio que permita dejar constancia. Esto parece especialmente problemático si pensamos lo trascendente que es esta decisión. ¿Qué imagino yo que están queriendo decir los proyectos? Bueno, imagínense un paciente con una gran limitación física que solo se comunique por sus ojos, abriendo y cerrando los ojos, y que entonces la manera de que exprese su voluntad sea filmándolo, y que entonces le preguntan, ¿usted quiere pedir la eutanasia? Y parpadea una vez, indica un sí, parpadea dos veces, indica no, y que todo eso quede documentado, ¿no? De todos modos, es una cuestión que va a tener también problemas, me parece a mí, en la práctica, cómo se expresa esa solicitud de con qué formalidad, ¿no? Especialmente ante los casos donde la persona no pueda firmar. Siempre en todos los proyectos presupone una persona que decide ella. No hay, digamos, en ningún lugar, salvo esta ambigüedad, posibilidad de que sea a pedido de otro. La ambigüedad sería que haya otros que hayan, digamos, usado otros medios que no sean la forma escrita. Por supuesto, podrían darse falseamientos de la firma o cosas así, que eso sería claramente sancionado. Pero en sí mismo está siempre presuponiendo que es la persona la que lo pide. Lo puede, entonces, en algunos casos se habla de un consentimiento, lo cual nos plantea un problema. Consentir, uno siempre consiente a una propuesta. ¿Quién propone acá? Esto no queda claro. Ninguno de los proyectos aclara demasiado bien quién es el que toma la iniciativa, porque es un tema decididamente importante. Mucha gente está esperando ser curada estando en el hospital. Imagínense que venga el médico y le diga, mire, le quiero recordar que usted tiene derecho a la eutanasia porque salió una nueva ley que amplía derechos, supuestamente, y entonces usted tiene derecho a la eutanasia. ¿Cómo lo va a percibir el paciente? ¿Con una presión? O sea, no es fácil este tema, y cuando la ley utiliza el término consentir, de alguna manera está dando una respuesta que el paciente da, algo que le proponen, ¿no? No queda claro este tema. Algunos, en ningún lugar dice que el médico debe ofrecerlo, ¿tá? Pero tampoco queda claro que no deba ofrecerlo o que no pueda ofrecerlo. Entonces, esto es un aspecto delicadísimo de la cuestión. En algunos de los proyectos no se menciona, entre la información que debe darse al paciente, que existen los cuidados paliativos. Esto es un tema fundamental, porque la persona quizás está sufriendo y existen cuidados paliativos que le permiten superar el sufrimiento.
Hay algunos de los proyectos que no menciona los cuidados paliativos, ¿no? Otros sí los mencionan, diciendo que el profesional le debe informar sobre la existencia de los cuidados paliativos. Ahora viene acá una cuestión clarísima de nuestro país. Nuestro país tiene un gran déficit de cuidados paliativos. Hay muchísimas personas que hoy no tienen cuidados paliativos, y entonces esta ley va a ser generalizada, mientras que van a faltar un montón de cuidados paliativos. Uno puede imaginarse cuál va a ser el resultado. Dentro de esta descripción de los proyectos tenemos lo referido a las comisiones estatales de verificación. Casi todos los proyectos, como una manera de reforzar el procedimiento para que no sea tan expeditivo, agregan una comisión que se crea por ley para verificar que se cumplan los requisitos de la ley. Acá hay variantes, unos las crean provinciales, otra la crea a nivel nacional. Yo creo que a nivel provincial no tendría, o sea, creo que esto de la comisión tiene problemas de distribución de competencias entre nación y provincia. Es decir, una ley nacional no le puede decir a una provincia como Córdoba, usted tiene que crear una comisión para ver cómo regula las eutanasias. Yo creo que eso no sería posible. Creo que es más, la nación no se puede meter directamente en competencias que hacen a cómo organiza su sistema de salud. La provincia es claramente tiene competencia en esa materia. Lo sumo, la nación puede proponer cosas y la provincia adherir, que eso es la manera habitual con la que se procede en el área de salud. Eso en cuanto al federalismo, ¿no? Podría uno imaginar dos modelos de cómo intervienen las comisiones. Pueden intervenir antes de la decisión, entonces el paciente lo pide, el médico le informa, le da la información que dice la ley, pasan 15 días, el paciente lo ratifica, el médico hace un informe, se pide al médico consultor, se pide al consejo interdisciplinario, todos ellos están de acuerdo, se arma un legajo y ese legajo se eleva a la comisión que ratifica que se cumplen todos los requisitos. Fíjense todo el procedimiento burocrático para poner fin a la vida de una persona. Otro modelo sería la verificación a posteriori, que sería, se hace la eutanasia, una vez que están cumplidos todos, y después se elevan los antecedentes a la comisión para que verifique que se haya hecho todo bien. En general, hay uno de los proyectos que hace la verificación posterior a la comisión, es decir, que se hace la eutanasia y luego se elevan los antecedentes. Y los otros proyectos, en realidad, la intervención de la comisión es previa a la eutanasia. Esto es más típico de la ley española que de la ley holandesa. La ley holandesa es una comunicación posterior. La mayoría de los proyectos permite que la eutanasia sea pedida por directiva anticipada, es decir, que el paciente deje una indicación para el momento futuro de que se le aplique la eutanasia. Esto presenta una serie de problemas muy grandes. El primero es, ¿cuáles van a ser las circunstancias concretas en que van a aplicarse esa eutanasia? Es decir, yo dejo dicho esto como posible para el futuro. Una persona dice, bueno, pero el futuro quiero que me aplique la prestación de ayuda a morir, pero ¿en qué futuro? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo tiene que estar? Una cosa, o sea, el paciente y va a estar inconsciente. ¿Se entiende? Es decir, es un paciente que justamente las directivas anticipadas operan en el momento en que el paciente no puede expresar de ninguna manera su voluntad. Entonces, justamente, ¿cómo hacemos para verificar las circunstancias en las que se tornan operativas esas directivas anticipadas? Y después realmente, ¿puede uno saber, por ejemplo, cómo se mide el requisito de sufrimiento intolerable si está inconsciente? Entonces, en el fondo, la directiva anticipada choca con la idea de un control tan estricto, porque se supone que lo pide, que le dan información, que lo reflexiona y que decide y lo ratifica. Todo eso se va a dar en la directiva anticipada, que es decidida por una persona, sí, con ciertas formalidades, deben ser, generalmente tiene que manifestarlo ante un escribano o ante un juzgado con una solemnidad propia de un instrumento público, pero con testigos, pero recibió toda la información que recibiría según ese procedimiento, diríamos, ordinario. El procedimiento anticipado tiene las mismas salvaguardias que el procedimiento ordinario, que ya de por sí son
complicadas, ¿no? Bueno, en algunos de los proyectos, 2 de los proyectos, se incluye a personas menores de edad con una reacción realmente poco feliz del tipo de consentimiento que hay que dar, porque aparecen los padres, pero también aparecen otras personas, siguiendo mucho a la redacción de la ley de aborto. Decidirían de por sí ya las personas desde los 16 años poder quitarse la vida y no se consultaría a los padres, y menores de 16 requieren los términos de los padres, pero con mención a otras normas. Realmente una redacción confusa que no queda claro, podría ser una persona referente afectivo que en definitiva tome la decisión. Una redacción enormemente confusa. Esto corresponde a 2 de los proyectos que se refieren a los menores de edad. En cuanto a las a personas con capacidad restringida, en general se remiten a lo que diga la sentencia, si la sentencia nunca podría tomarse decisión sin la participación de la propia persona, pero no, a mi entender, no se toman demasiado en cuenta las salvaguardas que establece la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida. Creo que estos 2 conceptos que están en la Convención de Discapacidad no aparecen en los proyectos de ley. Todos los proyectos dicen que lo va a tener que cubrir el sistema de salud gratuitamente, es decir, el Estado hoy no está pudiendo garantizar la salud para todos, pero sí va a garantizar la eutanasia para todos. Con algunas cosas muy notables. Cuando uno compara la ley de cuidados paliativos que salió el año pasado, la 27678, con los proyectos de eutanasia, la ley de cuidados paliativos no menciona el sector público en la parte de cobertura, y la de eutanasia sí. La ley de cuidados paliativos no menciona el PAMI entre los obligados a los cuidados paliativos. Es verdad, el PAMI cubre cuidados paliativos, pero no lo incluyeron en la ley. En la de eutanasia sí incluyen al PAMI. Realmente uno acá advierte que el legislador claramente estaría priorizando, si salieran estos proyectos tal como están redactados, la eutanasia. ¿Tá? Esto es un mensaje que es inequívoco por la forma en que está redactado, y este es un artículo que suele ser enormemente trabajado por los legisladores porque es el artículo clave, es el artículo que indica qué es lo que tiene que cubrir el sistema de salud. Los proyectos tienen algunas normas de materia penal. Ya voy terminando con la descripción para hacer la primera pausa, digamos, de lo que yo llamé la primera parte y abrir un poco hacia alguna consulta. Antes de ir a la valoración de esto, yo estoy describiendo proyectos por ahora. Algunos de los proyectos indican un artículo parecido a lo que pasó en el aborto de no punibilidad. No es punible quien, digamos, matare a otro en los términos de la ley de eutanasia. Sería básicamente, no se le aplica la regla del homicidio. No es delito la ayuda al suicidio ni la muerte causada, dicen. Y además, otro de los proyectos incorpora una norma también parecida a la del aborto que dice que va a sancionar al funcionario público o la autoridad del establecimiento de salud que se negare, obstaculizar o dilatar injustificadamente una eutanasia, lo cual es una amenaza a los profesionales de la salud. Los proyectos en general incluyen la objeción de conciencia con una redacción muy parecida a la redacción de la ley de aborto, es decir, es una objeción de conciencia individual. En general dice para el profesional que interviene de modo directo en la prestación de ayuda a morir, y tiene igualmente el deber de derivar, tiene que intervenir en caso de urgencia, dice, lo cual no se imagina cuál sería la urgencia. La urgencia es para salvar vidas, no para quitarlas. Y respecto a el deber de derivar, existen conflictos, porque de alguna manera es una cierta cooperación con una conducta disvaliosa. ¿Tá? Y respecto a la objeción de conciencia institucional, en general la redacción remite a, o sea, sigue lo que decía la ley de aborto, es decir, que habrá efectores de salud que no harán eutanasias porque todos sus profesionales son objetores de conciencia. En esos casos, esa institución debe girar, el pedido debe derivar hacia una institución que haga eutanasias. Bien,
La ley, los proyectos en general dicen que es una ley de alcance nacional, de orden público, y que por lo tanto tiene que ser cumplimiento obligatorio en todo el país. Yo creo que esto genera algunos problemas de tipo constitucional, pero ya expliqué un poquito el tema. Bueno, creo que haber descrito con bastante detalle en qué consisten los proyectos y ahora en la segunda parte hacemos una pausa ahora para que ustedes tengan un comentario que quieran hacer, lo que fuere, eh, y preguntas sobre los proyectos y ahora entramos a la valoración de todos estos proyectos a la luz de principios jurídicos constitucionales y principios fundamentales del derecho. No sé si se entendió, preguntas que tengan sobre esta primera parte que ha sido la descripción de los proyectos de ley. Les ruego que aprovechen de preguntarle al profesor lo que les haya parecido, dudas, aclaraciones o lo que fuere. Por mí no hay preguntas, quedó bastante claro lo desarrollado. Gracias, Abril. Profesor, Sí. para mí estuvo muy clara la clase, pero mi duda es, por un lado dijo de que va a ser como, o sea, el proyecto de ley habla como si fuera una amenaza para ciertos profesionales, como que todos deberían hacerlo, pero como que también queda abierto, o sea, me parece, o sea, estarían como violando el derecho de ese profesional que no lo admita o no lo quiera hacer. Gracias por la pregunta. Está bien, te la agradezco, Paula, así puedo precisar bien. Lo primero que quiero que surge de los proyectos es que esto no se crea un cuerpo de eutanasiadores, ¿se entiende? Uno podría imaginar que esa es la opción, ¿se entiende? Decir, bueno, vamos a incorporar una prestación de ayuda a morir, creamos un servicio dentro de todas, en ciertos lugares, y mire, usted está en esta situación, va a venir el servicio que va a venir y le va a explicar todo, usted decide, hace todo este procedimiento. Lo que yo dije es que las leyes están redactadas de tal manera que el que tiene que hacer la práctica, explicarle todo al paciente y hacer todos los controles que dice esta ley, es el médico tratante. Es el médico que está en cabecera de ese profesional. Paralelamente, todos los proyectos reconocen objeción de conciencia. Entonces, podría darse el caso, que yo imagino que va a ser bastante extendido en muchos casos, que un oncólogo que atiende pacientes a veces terminales, porque oncología es la especialidad que como ustedes saben, presenta muchas veces a las situaciones de terminalidad, donde se dan este tipo de planteos, en una mayoría importante, pero no única. Entonces, un oncólogo diga, yo soy objetor de conciencia. ¿Qué es la objeción de conciencia? Un derecho constitucional que permite a una persona, en razón de sus convicciones más íntimas, la conciencia es por así decirlo, el núcleo más íntimo de una persona donde reconoce la voz fundamental, una voz o bien de Dios o de sus propias convicciones, aunque sea una persona que no tenga convicciones religiosas, que considera que lo mandado por la ley entra en conflicto con eso. En este caso, yo no quiero matar, dice un profesional, un oncólogo. Entonces él es objetor. Lo comunica la objeción a su director, a su jefe de servicios, y entonces si él estuviera atendiendo un paciente oncológico que de pronto le dice, uy, doctor, me enteré que hay una nueva ley que dice que ahí está la prestación de ayuda a morir, yo quisiera saber más de eso, ese profesional le dirá, mire, discúlpeme, yo quiero que usted sepa que yo soy objetor, porque para mí esta ley me entra en conflicto con mis convicciones, yo voy a avisar a el servicio de salud que usted ha hecho este pedido o diríjase al servicio de salud que le encauzarán. Y entonces se exime de intervenir en algo que considera, por así decirlo, violento contra sus convicciones más profundas. Esto está reconocido en el caso de aborto y estaría reconocido en la mayoría de los proyectos para el caso de eutanasia. Ahora bien, cuando yo dije que es una amenaza, dije, ¿por qué? Porque a ese profesional, saquemos al objetor, al profesional oncólogo, dice que si él dilatare u obstaculizare o se negare, puede tener una sanción penal.
Y ahora, imagínense que a vos que le viene a una médica una persona, un paciente que la médica considera que no está en condiciones o lo dilata, o le dice, mire, pero usted podría hacer estas cosas, y habla, y habla, y habla, y se puede terminar en una denuncia penal, porque estaría dilatando una eutanasia que la ley considera urgente, ¿se entiende? Entonces, en ese sentido, creo que la incorporación que hace alguno de los proyectos, no todos, de una posible denuncia penal contra el profesional que se niegue, que sería el no objetor, porque el objetor ya de por sí no participa, para mí es ejercer bajo amenaza. En ese sentido hablé de amenaza, ¿tá? Y que me parece que afectaba la libertad profesional. ¿Te respondí, Paola? ¿Te aclara un poco? Sí, muy claro. Gracias, profesor. Bien, Carolina había levantado la mano y Lidia también. Sí, yo quería preguntarle ¿a qué se refiere con el déficit de cuidados paliativos? Porque en base a qué estadísticas habría. Muy bueno, gracias. A las estadísticas de la Asociación Argentina de Cuidados Paliativos. En general, se considera que, es una estadística que afecta sobre todo no a los grandes centros urbanos, o sea, seguramente, pero en general hay un déficit de cuidados paliativos. Se ubica entre el 14 y el 20% de la población que necesita cuidados paliativos accede a ellos. Justamente por eso salió la ley el año pasado. Es una ley que todavía no ha sido reglamentada, una ley que promueve la inclusión de los cuidados paliativos. Argentina tiene una buena tradición de cuidados paliativos, tiene equipos de cuidados paliativos en casi todas las provincias, pero son insuficientes, ¿tá? O sea, los mismos paliativistas reconocen que son insuficientes. Por supuesto, entre los paliativistas no todos están en contra de la eutanasia. Hay un grupo muy importante de paliativistas que están en contra de la eutanasia y otro grupo también importante que considera que son dos opciones, ¿se entiende? Pero en general coinciden, Carolina, por lo que yo he recabado y por los informes publicados, en que hay un déficit de atención de cuidados paliativos y por eso salió la ley, que es una ley que todavía no está reglamentada y que sobre todo requiere de presupuesto, porque el gran tema de los cuidados paliativos es el presupuesto y la formación de los profesionales. Porque, para que vos entiendas los cuidados paliativos, hay cuidados paliativos, podríamos decir, equipos especializados, que son paliativistas formados específicamente, que tienen que estar constituidos. Dentro de esos equipos hay dos formas de organización en las provincias. Hay equipos especializados que están constituidos, suponete, vos podrías averiguar en cualquier hospital y preguntar, ¿este hospital tiene un servicio de cuidados paliativos con profesionales todo el día nombrados? Eso sería un equipo especializado nombrado en un hospital. Hay otras provincias que no tienen esos equipos y que tienen equipos de cuidados paliativos funcionales, que son profesionales que están, por ejemplo, yo soy neumonólogo, pero también soy paliativista. Entonces me llaman, me convocan para ciertas funciones de paliativista, pero no es un equipo permanente. Y finalmente también está la prestación de servicios de cuidados paliativos por el profesional común, diríamos. Un oncólogo tiene que tener formación en cuidados paliativos porque hay cierto tipo de medicina del dolor que la puede prescribir el médico general o el médico especialista que no necesita ser paliativista. Entonces, todo profesional debería tener conocimiento de cuidados paliativos. No todo profesional es paliativista, el paliativista es una especialidad y no hay tantos paliativistas y no todas las provincias tienen cargos de paliativistas y servicios, entonces es muy compleja el diseño de la estructura de salud que vos necesitas para enfrentar las necesidades de cuidados paliativos, porque el cuidado paliativo además no se limita solo al terminal. El cuidado paliativo se da en cualquier situación en que haya que hacer terapia del dolor. Puede ser una persona que no tiene diagnóstico de terminalidad, pero necesita terapias del dolor. Y eso a veces falta, ¿tá? Entonces, todo este aparato que te estoy contando es el que se está, por así decirlo, puesto hoy en agenda gracias a la ley, una ley valiosa, la 27678, que promueve los cuidados paliativos, pero que todavía es incompleta, porque fíjate que esa ley dice que las provincias tienen que adherir. Hasta el momento yo había detectado que solo 6 provincias adherieron a la ley nacional. Y no todas tienen ley de cuidados paliativos, no todas tienen
el mismo nivel de desarrollo de los cuidados paliativos. Entonces, esto hace que sea una potencial problema digamos, la idea de pensar que están al mismo nivel eutanasia y cuidados paliativos. Muchas gracias. Lidia. Doctor, yo le hago una pregunta. Si como ser yo pediría la muerte asistida Sí. y mis hijos se niegan, ¿qué pasa? No, O sea, la familia no tiene ninguna voz en este tema. no tiene ninguna voz. O sea, No. es mi decisión nada más. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. En el diseño de los proyectos, no sé si después no es una ley todavía, quiero aclarar. Todo esto son proyectos de ley, ¿está? Si salieran los proyectos tal como están redactados, yo no vi ningún proyecto que incorpore algún tipo de instancia familiar de consulta o de chequeo. Gracias, doctor. Bien, gracias por las preguntas, muy oportunas. ¿Alguna pregunta más? ¿Les parece que sigamos con la segunda parte? Sí, profesor. Bueno, vamos a la segunda parte. La segunda parte es una valoración, ¿tá? Lógicamente ustedes ya se habrán imaginado que yo tengo una posición contraria a la eutanasia, al suicidio asistido, y voy a dar los argumentos que creo que son importantes para el debate que se viene, y desde ya abrimos al debate, a las preguntas y todo lo que ustedes quieran, incluso que dialoguemos y ustedes puedan rebatir lo que yo proponga y lo charlemos con la libertad y con digamos, el rigor y el respeto que requiere un ámbito universitario, ¿tá? Y desde ya sin juzgar a las personas en su intencionalidad. Yo creo que es un tema enormemente complicado, ¿tá? Estamos hablando de un tema enormemente complicado. Estamos hablando de conductas autorreferenciales. Si hablamos siempre está muy cerca la comparación con el aborto. De hecho, la redacción de los proyectos toma muchas cosas de los proyectos de aborto. Cuando es algo totalmente distinto, o mejor dicho, es algo distinto en el sentido que acá es la propia persona la que está tomando una decisión sobre su vida, ciertamente también involucrando a un tercero, que es un médico, lo cual también agrega un componente. Pero la realidad, aunque la realidad es la misma, el valor de la vida humana es más complejo porque estamos hablando de personas que están en una situación de sufrimiento y desde ya esto no quiere significar juzgarla, pero sí decir algunas reflexiones sobre lo que esto significa desde el punto de vista cultural, social y jurídico, porque estamos en una facultad de Derecho y queremos analizar jurídicamente lo que está en juego. Voy a dividir mi exposición breve, para que después haya un tiempo de preguntas, en dos grandes cuestiones. La primera es preguntarnos, ¿cuál es la valoración de la eutanasia en un contexto que lo piden pacientes graves? Que esto es lo que dicen los proyectos. No nos están diciendo, toda persona que quiere poner fin a su vida lo puede hacer y vamos a regular cómo se hace. Están diciendo, vamos a hacer un tratamiento médico, ya hay una delimitación de un área profesional que va a intervenir. Ustedes saben que hay países que regulan el suicidio asistido por máquinas. Suiza tiene unas máquinas que la persona se mete y se le aplica una inyección y se muere. Acá estamos en un banco médico y de pacientes terminales, o de pacientes con enfermedad grave incurable o padecimiento grave crónico imposibilitante. Entonces, estamos ante supuestos específicos. Y después vamos a analizar en sí mismo si puede existir un derecho a morir, porque el telón de la narrativa por momentos va por, bueno, al que está en una situación terminal, dejémoslo morir para no encarnizarnos, para no prolongar la vida. Y otra narrativa dice, no, que cada uno decida. Son dos narrativas distintas, porque si lo que estamos diciendo es que el que está sufriendo hay que atenderlo, bueno, podemos responder con los cuidados paliativos, con distintos tipos de distinciones importantes que hay que hacer entre renunciar a un tratamiento y matar, que son distinciones importantes.
Pero si lo que estamos hablando de autonomía ya es una discusión teórica muy compleja, que es, ¿existe un derecho a morir? ¿Se entiende? Entonces yo voy a separar esta cuestión de si existe el derecho a morir de la primera, que tiene que ver con el paciente terminal. Les pido que eso lo entiendan y tratemos de no confundir los planos para que nuestra discusión vaya por los carriles que ciertamente no es la única, son los carriles que a mí me resulta cómodo plantear y me parece que es metodológicamente más claro y ordena mejor el debate de qué punto estamos hablando. Vamos a este primer supuesto de pedido de paciente grave. Lo primero que hay que aclarar es la diferencia entre eutanasia y renuncia al encarnizamiento terapéutico. Para mí, la eutanasia o el suicidio asistido como acción u omisión que provocan la muerte de una paciente grave a su pedido es siempre ilícita e ilegítima y debe ser, por así decirlo, sancionada jurídicamente y no debe ser legalizada. Distinto es la renuncia al encarnizamiento terapéutico, ¿que en qué casos procede? En los casos en que una persona está en una enfermedad terminal, la muerte es inevitable e irreversible, inminente e inevitable, y el tratamiento propuesto que se rechaza es desproporcionado para las condiciones de mejoría. Solo va a prolongar la agonía. En ese caso es legítimo renunciar a un tratamiento que sea extraordinario o desproporcionado a las posibilidades de mejoría. ¿Por qué? Porque únicamente se trataría de una situación donde la persona, por así decirlo, no rechaza algo que le va a cambiar el curso de la enfermedad. Simplemente lo que le proponen terapéuticamente lo que hace es prolongar la agonía, pero se va a morir igual. Ese rechazo no es eutanásico para mí, es un rechazo legítimo y está bien y ya está regulado en la Ley de Muerte Digna del 2012, la 26742. Lo que hoy se trata es algo completamente distinto, es hacer una acción directamente eutanásica, es decir, administrar una sustancia como les leí, o darle la sustancia para que se la administre el paciente que le provoca su muerte. Esto es matar, claramente. También acá está la cuestión de la eutanasia pasiva. Yo entiendo que no es legítima la eutanasia pasiva, pero no es de esto de lo que estamos hablando. O sea, no estamos hablando de la renuncia a un tratamiento que se ha encarnizado. Ahí ustedes en Córdoba tienen a un profesor, que es Armando Andruet, que ha escrito muchísimo sobre este tema. Yo lo cito en mis informes. Él clarifica este tema muy bien, distingue la intención de la gente, del agente, de quien obra, distingue entre la eutanasia y la renuncia al encarnizamiento. Así que quiero dejar en claro eso. Lo segundo, creo que hay un problema de discriminación hacia las personas con discapacidad. Este tema ha sido señalado por el Comité de la ONU de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, o de los derechos de las personas con discapacidad, perdón, que le ha dicho a España que la manera en que está redactado el proyecto de ley de eutanasia es una manera que dice: dado que existen disposiciones que permiten la eutanasia por motivos de discapacidad, tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, por lo cual lo cual puede propiciar la discriminación. Es decir, el Comité de la ONU no es que esté en contra de la eutanasia. Dice, bueno, si hay eutanasia, que no sea para los que tienen una discapacidad grave, crónico, imposibilitante o enfermedad grave e incurable. Denla para todos. Yo en eso disiento con el Comité de la ONU. ¿no? O sea, no entran en el fondo. Pero me parece que hay un problema de discriminación. Esto lo dice muy bien un profesor uruguayo que se llama Velasco Suárez, un profesor de Derecho, que dice, creo que es argentino, pero está en Uruguay, Diego Velasco Suárez: la eutanasia supone un acto legislador en representación de la sociedad. La eutanasia social, por el acto por el cual toda la sociedad considera que hay vida sin valor social, que hay personas sin dignidad inherente y que no tienen derechos humanos, porque su derecho fundamental no depende de que sea humano, sino de que sea sano, joven, autónomo. Entonces es una ley que discrimina y categoriza entre ciudadanos clase A, que la sociedad valora, y ciudadanos clase B,
los eutanasiables. Y de alguna manera, si ustedes lo piensan, es así. La ley está diciendo, nosotros no podés quitarte la vida porque sí, solo cuando estás en esta situación que la percibimos como contraria a la dignidad. Y esto tiene un problema de discriminación, pues estás diciendo esta vida ya no tiene tanto valor y su derecho a la vida es disponible en estas circunstancias. A mí me parece que eso es discriminatorio. Otra línea argumental viene con la Convención de las Personas Mayores. Ustedes saben que Argentina ratificó una Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores, que uno de sus artículos dice que, hablando de los cuidados paliativos, dice, afirman la vida, consideran la muerte como un proceso normal, no la aceleran ni la atrasan. Cuando dice que los cuidados paliativos no aceleran ni atrasan, estás dando una cierta directiva de que debe cuidarse el valor de la vida. Bien. Un gran tema es la dignidad. Ya hablé algo, ¿no? Pareciera que en ningún otro tema la dignidad se presenta tan ambivalente como en este, porque los promotores de la eutanasia dicen, esto hace a la dignidad de la persona, que en su autonomía quiere quitarse la vida. Pero paradójicamente, al afirmar esto, están afirmando como que esa situación es indigna. Y esto menoscaba la dignidad inherente. Ustedes recuerdan que siempre tenemos una dignidad que es inherente, que aunque nosotros consideremos que nuestra vida es un desastre o consideremos que la persona X, su comportamiento es enormemente antisocial y ilícito y piensen ustedes en quienes han cometido crímenes tremendos, siempre toda persona conserva una dignidad inherente por la cual no puede ser torturada, no puede ser tratada con tratos crueles e inhumanos y un montón de, digamos, de respetos que se merece en razón de su dignidad, de una dignidad inherente. Acá se asocia dignidad y autonomía y paradójicamente se termina estableciendo, asociando la dignidad con una calidad de vida. Se termina invocando la dignidad para realizar un acto que consiste en la privación deliberada de la vida. Y esto me parece a mí que no es bueno. Un argumento muy habitual y que va a estar en el eje de muchos debates es el de la pendiente resbaladiza. ¿Qué significa la pendiente resbaladiza? Vieron que si usted está en la pendiente y está resbaladiza, se caen. Entonces, ¿en qué consiste? El argumento dice así: de alguna manera, siempre se afirma que van a ser casos muy excepcionales los de eutanasia, solo enfermos terminales con tales y tales y tales condiciones. Pero en los hechos, luego se va ampliando la cantidad de casos, ampliando las interpretaciones, relajando los controles y la eutanasia se vuelve cada vez más habitual. Sobre esto, la experiencia de los Países Bajos es contundente. La eutanasia representaba un porcentaje del 1% de las muertes cuando empezó la ley, y hoy en día representa más del 4, casi el 5% de las muertes. Es decir, hubo un aumento de casos, un aumento de los supuestos. Hoy se discute, por ejemplo, en los Países Bajos, la eutanasia para pacientes psiquiátricos. En los Países Bajos todavía la eutanasia tiene que tener una raigambre médica, pero hay quienes proponen, no, ¿por qué no podemos legislar la eutanasia por vida cumplida? Bueno, yo llegué a los 65, ya di todo lo que tenía que hacer, qué sé yo, creo que mi vida está cumplida, no tengo ninguna condición particularmente grave, pero quiero poner fin a mi vida. Y eso se está discutiendo, entonces lo que se suele decir como un caso muy grave, después se termina ampliando, se aplica también a personas, se empieza a pensar, bueno, le aplicamos a personas, a niños, Holanda está debatiendo la eutanasia en niños en este momento, Canadá lo mismo, y ahí claramente no hay voluntad ni reflexión, ahí es claramente porque ya se empieza a considerar que esto es lo mejor y también la pendiente resbaladiza se expresa en que se relajan los controles. Algunos han afirmado que la eutanasia sería un alivio para el entorno del paciente. A mí me parece esto un argumento muy complicado, es decir, que bueno, vamos a darle la eutanasia, pues la gente alrededor
está cuidándolo, y entonces para liberarlos esto realmente sería muy, muy disvalioso. Bueno, ya dije la comparación de eutanasia con cuidados paliativos. Hay un grupo especialmente del CONICET que promueve la eutanasia y lo considera como una alternativa válida, o sea, que debería tener el paciente las dos alternativas, cuidados paliativos y eutanasia. Yo creo que esto no es la solución, y creo que el documento no se da cuenta de estos detalles que les conté, de cómo están redactadas, de la prioridad que el legislador estaría poniendo en la eutanasia por sobre los cuidados paliativos y del déficit que existe de cuidados paliativos. Fíjense que muchos de estos proyectos de ley dicen que, por ejemplo, la eutanasia, uno de los proyectos dice que se tienen que hacer en 10 días o en 7 días la eutanasia. Y en cuidados paliativos nadie te garantiza un plazo. Los proyectos de ley crean procedimientos y comisiones para cumplir con la eutanasia. Todo esto no está en los cuidados paliativos. La cobertura de la eutanasia sería integral. En el caso de cuidados paliativos será la autoridad de aplicación la que fije que se cubra. En el caso de que un médico se niegue a la eutanasia, lo sancionan penalmente en uno de los proyectos. En el caso de los cuidados paliativos no hay ningún tipo de medida en ese sentido. Y bueno, ya les dije la cobertura. En el caso de la eutanasia menciona sector público y PAMI. En el caso de cuidados paliativos no menciona sector público ni a PAMI. Lo que no significa que no lo cubran o que no deban cubrirlo, pero la ley no los mencionó, ¿tá? Y esto indica un déficit, ¿tá? Ciertamente también uno se pregunta cuánto se promueve la eutanasia en un país con tanta inequidad en salud. Y la verdad que cuando uno mira la experiencia mundial, advierte que en varios países la eutanasia se debatió en un contexto de cómo ahorramos en salud. Claro, acá nadie lo dice abiertamente, nadie dice vamos a hacer eutanasia para ahorrar, pero sabemos que tiene efectos de ahorro en salud. En realidad lo dijo en una charla el año pasado, un senador, el senador Cornejo, dijo, esto tiene un ahorro en salud. Lo dijo al pasar en un contexto, como decimos, bueno, y esto además tiene esto, no es que lo dijo abiertamente, en su proyecto no lo dice, pero lo dijo. Hay estudios de cuánto en Canadá especialmente, cuánto se ahorraba el sistema de salud. Claro, los costos de mantener un paciente oncológico durante, qué sé yo, 2, 3 meses versus los costos de aplicar la eutanasia en 10 días. Y esto es un cierto debate que no se puede ignorar. Y menos en un país que no tiene salud del primer mundo, donde hay tantas carencias, la gente, todos sabemos bien que existen demoras para pedir turnos, carencias de cosas muy básicas, y entonces vamos a salir a garantizar la muerte como prestación obligatoria, gratuita. A mí me parece enormemente disvalioso. Otro argumento que van a encontrar es el de la clandestinidad. Algunos dicen, bueno, en realidad hoy ya se hacen eutanasias clandestinas, entonces legalicémoslo. Bueno, y hacen como un paralelo con el aborto. En el aborto, el tema de la clandestinidad tenía que ver con la muerte. Se decía, hay muertes maternas por aborto, legalicémoslo para que no haya muertes. Acá sería, legalicemos la eutanasia para que mueran legalmente. O sea, el Estado te cuida, te mata, pero te mata legalmente. Me parece un argumento que no tiene sustento. Lo que hay que discutir es, ¿está bien o está mal quitar la vida de un paciente a su pedido, ¿no? Ciertamente también la eutanasia afecta la profesión médica, ya lo dije, y hay toda otra línea de reflexión que, y con esto termino la primera parte, que señala cuán libre es una persona que está sometida a sufrimientos, tiene presión familiar, probablemente tenga problemas económicos, se sienta un peso para su familia y tiene que decir, ahora voy a quitarme la vida. ¿Podemos considerar perfectamente libre a esa persona con un consentimiento tan perfecto? ¿O es esto una ficción del derecho? Vamos a la otra línea. La otra línea argumental es clara. Dice, bueno, en realidad para mí existe un derecho a morir. Esta saca todos los argumentos que les di hasta ahora, ¿vale? Al núcleo. El núcleo es, ¿existe un derecho a morir? Bueno, yo creo que no existe un derecho a morir. ¿Por qué? Porque el morir es un mal, es una privación de un bien. El bien, la vida es un bien.
Entonces, no puede ser objeto de un derecho un mal, una privación de un bien. Yo creo que los derechos tienen por objeto bienes. ¿Tá? Ciertamente entiendo la situación del sufrimiento, pero creo que la legislación y el legislador que decide, has perdido las razones para vivir y voy a respetar esto, está incurriendo en el individualismo más radical, nos está diciendo, no importa que hayas perdido las razones para vivir, yo voy a, me desentiendo de tu desesperación, de tu dolor. Es como el quiebre más fundamental, el quiebre de los lazos más fundamentales que nos dicen ante el otro sufre, me interpela a mí, yo trato de salvar su vida, de acompañarlo, de darle contención, de dar cuidados, todo lo que se necesita. Pero acá pareciera que no nos importa. Y además es como un quiebre con las políticas de prevención del suicidio. Fíjense cómo cuando alguien se quita la vida se comunica con mucho cuidado, se trata de no poner en el titular del diario se quitó la vida, sino murió, se encontró muerto. Y entonces después cuando uno entra en la nota, uno ve. ¿Por qué? Porque hay como una decisión comunicacional que está muy estudiada de no promover el suicidio como algo disvalioso. Acá se entiende que sería valioso, el legislador enviaría un mensaje absolutamente contradictorio que diría, no me importa si alguien se quita la vida, ¿no? Yo creo que esto es un individualismo radical que no comparto, creo que nosotros somos todos solidarios, creo que hay dramas enormes, creo que es un gran tema el del sufrimiento, hay que acompañarlo, hay que estar cerca, hay que ofrecer todo lo que uno pueda por acompañar al que sufre y no creo que desentenderse y legalizar, ¿no? la muerte, los procedimientos burocráticos para matar sea la respuesta. Bueno, creo haber hecho un resumencito, obviamente todos estos temas tienen 1000 aristas y ahora sí abro para comentarios, diálogo que ustedes quieran. Me parece importante que aprovechen la presencia del profesor Laferrier para todas las aclaraciones que ustedes estimen necesarias. Doctor. Marcos, te escucho. Puede ser que nosotros veníamos hace un tiempo tratando este desentendimiento del Estado ante el dolor, ante el sufrimiento. Es como un desentendimiento hasta lo humano, ¿no? Porque hablamos de que la dignidad es inherente al ser. El dolor también, el sufrimiento también lo es. Es como, en definitiva, un desentendimiento del Estado ante lo humano, del legislador, ¿no? Ante lo humano. Está bien tu reflexión. Yo creo que a ver, el dolor es un drama, el dolor, sufrimiento es un drama, obviamente, ¿no? Es una constatación de nuestros límites. Pero es verdad que en un contexto cultural que termina, que no puede lidiar con ese sufrimiento y que además y también se mezclan factores como los económicos, se promueven estas soluciones que lo que hacen es eliminar la vida, ¿no? Sí, hay algo de eso culturalmente, sí, yo coincido. Pero vuelvo a decir lo que dije al principio, es un tipo de valoración cultural que es muy delicada de hacer, porque todos nosotros tenemos personas, o hemos tenido, o conocemos, o bueno, puede pasarnos en el futuro que tengamos seres queridos muy cercanos en situaciones de mucho sufrimiento, y realmente nos preguntamos hasta dónde, cuáles son los límites del sufrir, y es realmente un drama. Pero creo que, claro, legalizar con un procedimiento burocrático así
tan frío, calculado y como meticuloso, orientado a provocar la muerte, a mí me parece que no es una respuesta humana. Pero sí, coincido que hay un aspecto cultural sobre el lugar del sufrimiento en nuestras sociedades que está subyacente, ¿no? Y una idea de bienestar, de autonomía, de calidad de vida, que desprecia la vida cuando no está en esa calidad óptima, útil, productiva. En el fondo es un modelo bastante utilitarista de dignidad y de concepción de la vida productiva. Fíjate vos este mismo debate, la vida agotada, como tema que aparece en estas sociedades, ¿no? O sea, bueno, ya está, ya trabajé, como que el sentido de nuestra vida se agotaría en nuestro trabajo. Y cuando nos jubilamos, se nos acaba el sentido de la vida, ¿no? Hay debates incluso muy profundos. Por ejemplo, la eutanasia aplicada a presos condenados a cadena perpetua. Entonces, que de alguna manera dicen, bueno, yo estoy condenado a cadena perpetua, pido la eutanasia. ¿Tá? Yo no quiero seguir viviendo. ¿Tá? Y es un drama, ¿no? Es decir, aún ese que vos, sabemos bien que hay todo un debate con la cadena perpetua, ¿no? Que muchos la consideran que no debería ser constitucional, incluso con algunas buenas razones. Yo no soy penalista, pero hay un debate. Y ahora también hay un debate de la eutanasia, del condenado a una cárcel. Y ahí sí claramente la dignidad, porque bueno, es una persona que cometió probablemente un crimen atroz, algo muy grave, que nosotros como sociedad consideramos que tiene que tener un tiempo de cárcel, pero siempre pensamos en una rehabilitación, en un sentido de la vida que puede encaminarse de nuevo, ¿no? Es dramático. Sí. Muchas gracias, doctor. Doctor, Lidia. yo pienso que yo tuve un problema grave con mi esposo, estuve mucho tiempo y me hicieron la propuesta de la eutanasia, pero yo la rechacé porque pienso que es un derecho que tiene la persona a vivir. O sea que si Dios le dio la vida, yo soy católica, pero otros no serán católicos, si Dios le dio la vida, sabe cuándo se la va a quitar. Y yo no tenía derecho a decidir de que lo hagan o no lo hagan, porque para yo dejar de trabajar, digamos, era mucho el trabajo, era mucho el sufrimiento que yo tenía, pero no pienso que no hay derecho a que le quiten la vida a la persona. Para mí es así, no sé si para todos puede ser igual. Gracias por tu testimonio, Lidia. Esto que decís, ciertamente en ese caso, claramente no es el supuesto de los proyectos de ley que otro decida, ¿se entiende? Es decir, son proyectos redactados pensados siempre que sea la propia persona que decida. Y un aspecto que me viene a la mente ahora que has dicho esto, también es que piensen ustedes que la eutanasia genera también, la manera en que están redactados los proyectos, genera un deber de quitar la vida. Porque no es que, porque uno podría imaginar, esto es una cosa que yo vengo observando, en una sociedad extremadamente liberal que diga, ok, se despenalizó la eutanasia, vos querés quitarte la vida, andá y conseguiste tu eutanasiador, ¿me seguís? Acá el Estado legisla como todo médico tiene que pasar a ser proveedor y practicante de la eutanasia a requerimiento. Entonces, fíjense que la libertad del paciente de elegir termina forzando la libertad o anulando la libertad del médico a que realice un acto. Claro, esto sería violento si no hubiera objeción de conciencia, por eso tienen que incorporar la objeción de conciencia, porque si no sería violento, pero la manera en que está redactada de tal manera que incluye la idea de que otro me tiene que, un derecho a que otro me quite la vida. La redacción, uno de los temas fundamentales de debate en este momento en España es esta idea de un derecho prestacional. Hubo un fallo del Tribunal Constitucional hace poco a favor de la eutanasia,
y se discute justamente, unas grandes críticas al fallo es, están inventando un derecho y todo derecho conlleva un deber de otro de aplicarlo, ¿no? Y esto tiene una serie tiene una inconsistencia muy grande. Pero sí, es un drama realmente, y yo reconozco que no son decisiones fáciles en ese contexto de sufrimiento además con 1000 circunstancias que son variables, porque un indicador de salud puede ser la clave para que vos tengas más sobrevida o menos sobrevida. A veces, qué sé yo, miden un marcador de salud y le dicen, no, le dio bien tal marcador que es un signo de esperanza. ¿Y cómo sabes que no va a cambiar eso? O sea, son todos temas muy difíciles de legislar, además, en abstracto, ¿no? Sí, a mí lo que me dijo el médico, que era una cuestión de egoísmo mío, de egoísmo para mantenerlo, para que se mantenga vivo, que yo era egoísta en ese sentido, claro. y no creo egoísmo en eso, simplemente me parece que no, justamente no podemos, o sea, justamente no podemos calificar a unos, o sea, yo no quiero juzgar a si alguien pide la eutanasia, si es egoísta o no es egoísta, o si no la pide. Lo que yo estoy tratando de reflexionar es justamente, que creo que tenemos que reflexionar, es, bueno, la ley como tal, qué conductas debe considerar, o sea, más allá de la intencionalidad de las personas, ¿no? Me parece que ese tipo de juicios son enormemente desubicados, o sea, no puede, bueno, usted es egoísta o no es egoísta, qué sé yo. Me parece que esos son juicios muy, muy impropios de un tipo de decisión así, pero bueno, puede pasar, lamentablemente pasa, ¿no? Gracias, doctor. Bien. Bueno, si no hay más preguntas, yo, Ricardo, creo que yo te agradezco, Nicolás, la claridad con la que has planteado el tema. Me ha parecido importante la actitud testimonial de una de nuestras alumnas, ella, Lidia Mira, que es una persona mayor. Ella me decía el otro día, soy bisabuela del profesor. Como este sistema de la virtualidad no nos conocemos, Lidia es ciega, y me ha parecido un testimonio importante diríamos, de carne y hueso sobre su propia experiencia personal, ¿no? De haber sido de alguna manera, se le ha sugerido o convocado a que, bueno, si te vas mejor. Por esa razón, hemos seleccionado un texto, seguramente vos conoces, es una novela de Marcotti, El pequeño molino del ocaso, que en clave ficcional plantea un mundo en el que luego que te jubilas hay un tiempo que ya está predeterminado, 1, 2, 3, 4 años, y después automáticamente te eliminan, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo se llama la novela? El pequeño molino del ocaso. Si no El pequeño molino del ocaso. Lo voy a mandar, no lo conocía. tengo la versión digital y los alumnos lo tienen que leer y comentar. Gracias. Sí. Bueno, un poco esto de que hemos planteado, por ejemplo, otros temas como el judaísmo, ¿no? Esta discriminación por razones de edad en una sociedad en la que a veces se lo dice de una manera más elegante, otras veces de una manera más brutal. Bueno, usted ya ha vivido lo suficiente, lo mejor que puede hacer para usted y para nosotros es irse. Una declaración que ha hecho el propio presidente de la República en una de sus tantas insensateces, me hago cargo de lo adjetivo, haciendo referencia al problema, así lo caracterizó, de las personas, que hay un alargamiento de la vida y eso
dijo más o menos algo así, esto me trae un problema porque tengo que, hablando en primera persona, que mantener durante más tiempo a más gente, lo cual ha llevado a una serie de críticas, que él ni nadie mantiene a nada, ni a nadie, pero en el fondo el razonamiento básico es este, ¿no? Hay un costo de que usted siga viviendo y ya no está aportando y de alguna manera, bueno, ya vivió demasiado. Qué quiere hacer usted todavía aquí, ¿no? Y con esto del edaísmo, que es otro tema, pero está muy vinculado a esto. Sí, claro. Hemos tratado de poner varios ejemplos como personas de alta edad están hasta hoy haciendo notables aportes. Recientemente, hace 2 días, esta literata uruguaya que apenas tiene 100 años ha concurrido a la Feria del Libro haciendo un aporte notable en el mundo de las letras, ¿no? O este libro que tiene tanta difusión mundial, Liderazgo, de Kissinger, es un hombre que este año ha cumplido 100 años. En fin, hay en un mundo que prioriza o valora, entre comillas, la juventud, el poder, la riqueza, la salud, es importante destacar a aquellos que con muchos años, a veces, claro, la fama permite cierta visualización, pero también es un estímulo, ¿no? El padre del pensamiento complejo, francés, que acaba de cumplir también 101 año, bueno, Lecciones de un siglo se llama su obra. En fin, es lo que tratamos de proponer en esta materia y señalarle a los alumnos, aunque soy consciente, vos lo has planteado, Nicolás, que de alguna manera estamos navegando contra la corriente, ¿no? Ejemplos como los que vos pusiste de Holanda y demás muestran. Me pareció interesantísimo esto de esta bajada resbaladiza, ¿no? De este plano inclinado, que se sabe en qué comienza, pero nunca se sabe en qué se termina, ¿no? Que esto tiene varias dimensiones. Este año, todos los años, cuando se habla de los derechos humanos, demás, pero yo recuerdo, tiene que ver y no tiene que ver con esto, que para los que sostuvieron en comienzos de la represión, que en algunos casos, así comenzó la cosa, en algunos casos, y advertido las fallas del sistema judicial, para bien de la sociedad era importante y necesario utilizar procedimientos excepcionales no reglados para eliminar personas. Es decir, ahí se aplicaba una suerte de eutanasia política, ¿no? Y eran algunos pocos casos. ¿Quién dijo que los pocos casos iban a seguir siendo pocos casos? Más allá de que, aunque fueran pocos, estaba mal, y terminamos con miles de casos. El famoso ejemplo de la Alemania nazi, que también lo compartimos con los alumnos, fueron que los primeros casos de eutanasia fueron, si los números no se me han traspapelado, no alcanzaban a 200 casos muy documentados de enfermos terminales, etcétera, etcétera, a los cuales se les aplicó la eutanasia. De menos de 200 terminamos en millones en los campos de exterminio. Me parece que este plano inclinado es muy, muy ilustrativo, porque ya se ha dado en la historia, ¿no? Y quien dice que no se va a volver a ver.
Bueno, este es un comentario que agrego y te vuelvo a agradecer, Nicolás, la clase de hoy. Acabo de subir al grupo de Facebook que tenemos lo que tiene el centro sobre los proyectos de ley de Claro. cualquier otra documentación que quiera me la manda y se la distribuimos a los alumnos. Te agradezco mucho, Bueno. Nicolás, y te repito que esta clase, este es el sentido de grabar, además de los alumnos que la cursan, lo difundimos a una base de datos que, bueno, no es muy grande, pero que está en unas 400 personas en este momento. Bárbaro. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Gracias a los alumnos. Muy, bueno, a disposición. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias.